En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como todos los miércoles, en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Defensa a ultranza que hacen los colectivos petriadictos de su presidente no pueden ocultar con un dedo lo que está ocurriendo en Colombia. Desequilibrio mental acompañado de adicciones que se esgrime para solicitar un examen de salud de Gustavo Francisco Petro Urrego enciende las alarmas frente a su idoneidad para ejercer el cargo. Renuencia de la presidencia para afrontar y explicar las ausencias notorias y permanentes de su mandatario excitan las posturas radicales de la oposición que bloquean las reformas y son eje de la ingobernabilidad del gobierno del cambio. Astucia política llama a que la izquierda logre desmarcar a la administración Petro Urrego de los escándalos y anomalías que se destaparon de la campaña y son honradas con la incompetencia de los ministros y funcionarios de los órganos administrativos. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Justificación de lo indefendible hace parte de la doble moral de una fuerza progresista colombiana que tiene como estrategia el democratizar el odio, el dolor y el resentimiento de los nadies. Lo que fue base de una revolución social se revierte ante el incumplimiento de las promesas y subsidios ofrecidos en campaña. Estado del cambio se desdibuja ante una transformación que sucumbió frente a lo que antes tanto atacaba a la izquierda como oposición y ahora lo avala como gobierno. Profunda polarización que invade a Colombia tiene como base de la divergencia lo que trae de fondo la propuesta política, económica y social del pacto histórico, apuesta gubernamental que atomiza los recursos de las pensiones y de la salud para alimentar el clientelismo y la corrupción regional en pro de alzarse con la victoria en las elecciones de octubre. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Los hechos evidenciados en los últimos días exaltan la incoherencia del petrismo posando como faro de la ética, prohombre de moral intachable, cuando su transparencia se pone en entredicho ante el inventario de acciones controversiales en campaña y el ejercicio del poder que se avalan bajo el precepto de que otros lo han hecho y ellos ahora, en ejercicio de sus funciones, tienen derecho a hacerlo también. El escenario de escándalos que acompaña a Gustavo Francisco Petro Urrego, en donde cada día hay uno mayor que el anterior, enaltece lo complejo que resulta para un mitómano hablar de verdad, decir que acata la justicia, pero no acepta los fallos que le son adversos, hablar de combatir la corrupción y estar nadando en ella, o hablar de cambio solo porque le sustituye de nombre a las cosas. Retención por secuestro, bandido por gestor de paz, entre otros. La defensa al gobierno, esta ultranza y vendiendo mentiras, globos al aire,
que buscan el enemigo en los opositores. Escuchen al canciller de Colombia, Álvaro Leiva. Es con la explosión de la verdad al frente nuestro, en nuestras propias narices, ahora mismo, cuando por lo cierto de los acontecimientos que han trascendido, es que sin duda, comillas, el viejo orden ha pasado a ser irreal. Cierro comillas. Esto necesariamente conlleva un rehacer, razón de ser del llamado a un acuerdo nacional. Ahora, que el señor Petro asusta, mamola, como diría Serpa Uribe. Lo que asusta, lo que produce pánico, por el horror que vuelca sobre la opinión pública honesta y desprevenida, es aquella conducta humana que acordó de tiempo atrás sumergirse en las peores cloacas morales, ya por codicia, ya por buscar el ilegal atajo para algunos siempre preferente, ya por el pecaminoso cántico de querer salvar la patria, ahí sí, que muera el Sansón, para muchos necesario, pero sí todos los filisteos que se requiera desaparecer, falsos positivos y hornos crematorios y mucho más, al tenor de las confesiones de Mancuso, y en otras esferas igualmente escandaloso a Odebrecht, hoy todo el alcance de la mano del gran público, y macaco y más macaco, y la noche que llega, esperen nomás, ya algunos tras haber escuchado apenas la punta del iceberg, le ladran a la luna y buscan escondederos de a peso. Sí se olía, se percibía, claro que sí, ratoneras en círculos sociales de autoaplauso, ratoneras en ámbitos de dinero, ratoneras en la justicia, ratoneras en órganos de control, ratoneras en altas esferas de gobiernos. Y entonces, después de mucho batallar en la palestra política, las urnas le conceden el triunfo a un hombre de la gleba que ahora habría que linchar. Discurso ventejuliero que capta incautos y vende populismo que ya pocos creen y respaldan en Colombia. Oportunidades de igualdad que se decía se ofrecerían a la sociedad para resarcir las deudas con comunidades ancestrales, aniquiló las esperanzas del ciudadano del común que esperaba la constitución de un símbolo de una nueva Colombia distante de la historia que ha demarcado a los países que ya transitaron los caminos del socialismo progresista del siglo XXI. Actos del primer año de gobierno traslucen que todo es igual, que la izquierda en Colombia tiene licencia para derramar sangre, crear pobreza y multiplicar la desesperanza. Zozobra que se tiende en el ambiente en el marco del caos perfecto es el simbolismo ideológico de una fuerza que hace uso de las campañas de desprestigio calumniosas y brutales para acabar con el oponente. Si nada deben, ¿por qué temen dar a conocer el cuadro médico de su presidente? ¿Qué es lo que oculta tras sus ausencias? Esto es lo que dijo el canciller de Colombia, Álvaro Leiva. Que es que debe dar a conocer su cuadro hemático, que se necesita establecer cuál es su estado de ánimo, a qué hora se levanta y por qué se duerme tarde. Cierto es que el señor presidente Gustavo Petro salió revolucionario. Claro que sí. ¿Quién sino él iba a destapar la olla? Y la destapó. Ya suficiente como obra de gobierno. Toda una revolución. No se confunda lo que muy a su pesar puede estar sucediéndole a nivel familiar. Sus manifestaciones al respecto han sido transparentes, un ejemplo, lo que permite divorciar todo ello de su gobierno que bien sigue su marcha. Continuará el presidente Petro buscando la igualdad de oportunidades, presentando proyectos para que se debatan, no para imponerlos a las patadas, porque no es un tirano, es un demócrata consumado. ¿Será muy grave querer darle de comer al hambriento, o brindarle agua al sediento, o vestir al desnudo y enseñar al que no sabe? ¿O recordar Laudato Si, obra del Papa Francisco, pensando en salvar la madre tierra, nuestra casa común? Obsesión del señor Petro. Recuerden, Acuerdo Nacional Propuesta Petro, con todas y todos, no hay paso atrás, es el capítulo que sigue, los hechos son tosudos, es que vamos por una patria justa, grande y digna. Robin Hood
es un pobre principiante ante el Mesías que quiere vender la izquierda a los colombianos en su afán de mantenerse en el poder. Defensa acérrima que se hace de lo que saben que está mal solo por negar o dañar lo que está bien, es el eje de un matoneo en redes que se constituyó con recursos públicos para perseguir desde la política a la prensa y los militantes del centro y la derecha. Mesianismo que quieren encarnar en los referentes de lo que han llamado el pacto histórico. Poco a poco se desmitifica, salidas en falso en temas de trascendencia, lavadas de manos al mejor estilo de Pilatos y señalamientos de preocupantes procederes que los liga con acciones no santas, pulveriza un discurso retórico que necesita del show digital y la atención mediática para calar en la opinión pública, pese a sus incoherencias y desastres en el ejercicio del poder. ¿Cuál es la razón de salud que lo obliga permanentemente a cancelar sus compromisos y no respetar la agenda de los demás? Esto fue lo que aseguró en Revista Cambio su presidente Gustavo Francisco Petro-Rego. No, nada grave y no es lo mismo siempre. Al principio era pura experiencia de mi equipo porque se volvía como una maquinita. Eso me ha pasado muchas veces. Cuando extraños te hacen tu agenda y no yo. Cualquiera normalmente, pues yo voy a hacer esto y esto y esto. Y hace tiempo me ocurre, por ejemplo, cuando voy a las giras internacionales, entonces equipos extraños empiezan y es como si no durmieras, ¿cierto? Es como exprimir al máximo. Eso es entendible porque es usar al máximo la oportunidad que no se repite siempre. Entonces, al principio era sábado, domingo, y hay un momento en que uno dice no. Y yo más, porque yo necesito mis equilibrios. Y el cansancio permanente es un mal consejero. Mal consejero es no saber el cargo que se ostenta y las implicaciones que trae consigo todo lo que hace su mandatario. Lucha de la izquierda por llegar a ser gobierno pierde sentido al no hacer nada diferente a destruir todo lo construido durante años: la salud, la economía, las pensiones, la minería, las fuerzas militares. Vandalismo que se emplea tras el argumento de exigir oportunidades y pedir resultados que ya se vive en Colombia, denota lo deplorable de una clase política que se esconde detrás de los jóvenes, los menos favorecidos y los refugiados para estructurar una propuesta de cambio que nada aporta para el futuro de la nación. Ausencia de justicia real en la que se escudan solapados políticos que fungen de progresistas para polarizar, profundizar la herida de una sociedad masacrada por la fuerza de las armas y el terrorismo de la palabra que intimida e infunde miedo. Se habla de adicciones, depresiones y otros males. ¿Por qué no darlo a conocer al país si es un tema de interés nacional? Esto fue lo que dijo a la revista Cambio su presidente Gustavo Francisco Petro-Rego. El único malestar, digamos, cuando se hizo el diagnóstico en la boca del estómago, yo lo dije. Me pareció que había que decirlo, porque además pues me asusté. Dije, miércoles, aquí. Y eso fue por coincidencia porque estaba en Cuba. Y ellos decidieron examinarme y vieron en sus exámenes un carcinoma, fue como lo llamaron en la boca. Y yo lo dije. Ese fue un error mortal. Porque yo que lo digo y no sé por qué, entonces empezó sistemáticamente en la prensa, Patricia Llano, yo, Vicky, etcétera, como a decir que estaba diciendo mentiras. ¿Cuál intención? Y entonces empezaron con eso, con una historia. ¿Por qué voy a hacer mentiras de una cosa de esa? O sea, para que crean más el mío, ¿para qué? Pero era la narrativa, yo le llamo el relato, ¿cierto? Que empezó a construirse sin fundamento. Porque lo que yo quise hacer después fue regresar. Estábamos en tiempos de COVID, con la dificultad que todo eso tenía, pero bueno, regresar y hacerme aquí un examen para segunda opinión. En el segundo examen, entonces apareció una cosa
que yo no quise hacer de esos escándalos ni nada, pero un médico que me ve, X, no quiero mencionarlo, habla con otro por teléfono diciendo, ¿y este señor qué querrá? Que nosotros digamos que tiene cáncer o que una cosa desobligante conmigo. Es una ruptura de la ley. Y eso sale en la prensa. O sea, ¿cómo diablos? O sea, alguien grabó la conversación. Bueno, no entendí mucho, pero todo eso fue un mismo episodio. Y yo simplemente era un paciente que quería saber si tenía cáncer o no, como cualquier otro, en una cosa que hubiera sido grave. Y todo eso se desarrolló en la prensa hasta el punto que me tocó publicar las cosas esas, las hojas clínicas, poner el embajador de Colombia en Cuba, que era del gobierno de Duque. Entonces esa experiencia, digamos, me gustó, porque era como si yo mentiera sobre mi estado de salud. Entonces yo prefiero todos estos elementos, digamos, oye, ¿por qué tengo que estar vigilado? Yo sé lo que significa del otro lado, pero yo lo que siento es, yo sé que Uribe se iba para su finca, que todos lo supimos, no todo lo que pasara ahí, conversara o hiciera era conocimiento público, yo sé. En el Palacio de Nariño se hacían parrandas de orquestas vallenatas y eso duraba. Bueno, les gustaba, yo no tengo por qué criticar eso, es una forma de cada persona, pero no había una prensa acuciante, ¿cierto? No había una prensa acuciante. Yo lo que siento es una prensa que decidió vigilar como la policía. El papel de víctima lo sabe protagonizar y ahora la culpa de todo la tiene la prensa por cumplir su labor de vigilancia y control social. Jugaditas maestras de ejemplares sujetos que siguen haciendo de las suyas con esguince a la ley y sin el pago de un castigo ejemplar en tiempo real. Voto de opinión que se emitió en las urnas en junio de 2022 en la cosecha que se empieza a recoger por parte de quienes estructuran un pacto histórico por Colombia, antología de una agrupación de partido para la que no existe una segunda opción y solo aceptan lo que ellos imponen. Egocentrismo de Gustavo Francisco Petro Urrego es el estandarte de una izquierda que no para de fingir, dedicarse a juzgar y a condenar, mentir y negarse a reconocer la humanidad propia y la del otro. Ruta de paseos internacionales que se ha trazado su presidente devela que tiene un propósito oculto que le impide estar al frente del país. Sin irse entre las ramas, Colombia quiere saber si su presidente ha sufrido de depresión y esto fue lo que dejó entrever en la revista Cambio su presidente Gustavo Francisco Petro Urrego. No, yo no tengo, eso nunca ha estado en mi existencia. El chisme de Ingrid más no lo entiendo porque yo trato de recordar ese momento. Yo estaba en Europa, evidentemente en un momento que para mí no era placentero, porque yo me había ido amenazado de muerte, había aparecido en la lista de Colsigny. Eso nunca existió, eso era inteligencia del Estado. Pero era el tercero y el primero era el senador Cepeda. La segunda era Vera, el tercero era yo. Y el gobierno de César Gaviria. Y entonces, pues mataron a Cepeda, al senador. Entonces el presidente Gaviria, en un momento racional, decidió que debían sacarnos para no poner en peligro el proceso de paz del M-19, que era reciente en ese momento. Y yo como que sí, como que no, porque entonces todo eso coincidió con una derrota electoral año 94 del M-19 que nos acabó políticamente y ahí acabó el proyecto. Sobrevivió ya un eco y un espíritu. Y y entonces coincidió la derrota. No había hecho nada más en mi vida que pelear, luchar. Y entonces ya tenía 30 años y váyase. Y yo no había salido del país. Entonces todo eso, digamos, no era placentero. Entonces
Pero a mí la cosa de, digamos, de otros pueblos, otras culturas, pues a mí me llamó la atención inmediatamente, y el estudio. Pues siempre era un quiebre personal, pero nunca me dio depresión. No, para nada. Yo lo que hice fue irme a la universidad que había ahí, la Leuvaina, y meterme a estudiar entre los jóvenes. Yo era un poquito menos joven, y ver las nuevas ideas. Y llegaron, había toda una discusión ahí planteada que tenía que ver con el reequilibrio con la naturaleza y otro tipo de sistemas económicos que lo permitieran. Mitomanía pura y dura, que se repite una y otra vez, aduciendo estudios que sería estupendo demostrar y comprobar. La estrategia de negar una realidad que la gente ve y muestra a gritos lo que sucede en Colombia es la testaruda obsesión de querer tapar el sol con un dedo y negarse a ver la situación que aqueja al colectivo social colombiano. Llegó el momento de asumir responsabilidades. Victimización de la izquierda es solo un afán distractor para culpar a los demás y no asumir lo que a ellos corresponde. Destacado patriota del que quiere fungir su mandatario, más que lecciones de vida para emular, deja al país hondas preocupaciones por las acciones de proceder en el ejercicio de sus funciones y la prepotencia que lo caracteriza como servidor público. El principal enemigo de Gustavo Francisco Petro Urrego y su gobierno es el mismo, con sus incoherencias, como lo afirma la senadora Paloma Valencia. Hemos dicho muchas veces que el gobierno de Gustavo Petro no necesita que lo critiquen, porque la realidad es que esto es casi que Petro contra Petro. Este es el mundo. ¿Se acuerdan de la ministra Carolina Corcho? Van a quebrar las EPS. Dice el gobierno que no les debe nada. ¿Y sabe por qué dice que no les debe? Porque le hicieron glosas a lo que les debe. Hay EPS a las que les deben casi 1 billón de pesos a cada una. Claro, deudas que vienen desde antes del 2022. Pero del 2022 acá también les deben una buena fracción, porque recordemos que el sistema estaba herido desde el COVID, donde tuvimos que hacer unos esfuerzos gigantescos para salvar la vida de los colombianos, para que no viviéramos lo que vivieron varios países vecinos, donde los ciudadanos se morían en la calle. Pues como no les pagan, las EPS anuncian que se pueden quebrar. Y el gobierno sale hoy, el ministro muy orondo, a decir lo siguiente: planean absorber los 13 millones de usuarios que tienen Sura, Sanitas y Compensar. ¿Y dónde van a quedar los 34.000 empleados que tienen estas 3 EPS? Es tan falso que el Estado va a asumir el cuidado de estos colombianos que vayan y pregúntenle a los paisas de Sabia Salud quién los tiene actualmente. La realidad es que están dejando a los colombianos sin salud. Hay que hacerlos responsables de la muerte y de la enfermedad de tantos colombianos que se van a quedar sin EPS. Y a pesar de que traigan a la Corcho de vuelta, dice que ahora va a ser la nueva gerente o directora o lo que sea de la nueva EPS. Aquí lo que se fragua es que el gobierno, que tiene el 50 menos una acción de la nueva EPS, va a adquirir la mayoría para poder montar a una activista bastante mediocre en su conocimiento, pero sobre todo graduada de déspota por todo el que la conoce, para que vaya a recibir los 13 millones de usuarios que se van a quedar sin EPS. El activismo sindicalista es lo que vale para el gobierno del cambio, que poco a poco atomiza todo lo construido en Colombia. Lo que la izquierda llama calumnias de la oposición, chantaje de algunos partidos y tergiversación de los medios en la materialización del perfil de su presidente, un cínico que propaga mentiras sin mayor sentido para victimizarse de manera infantil y recurrir a la bajeza propia del delincuente para justificar su irresponsabilidad. Quien incendió el país en pandemia argumentando que estaba en contra del aumento de la gasolina y una reforma tributaria, llegó al poder a desestabilizar la economía e imponer tributos que pegan directamente a los menos favorecidos. A la izquierda solo les sirve lo que ellos proponen. Esto lo evidencia claramente la amenaza de paro de FECODE, es lo que asegura la senadora Paloma Valencia. El sindicato de la educación FECODE ahora ha dicho que va a 24 horas a paro, porque no les parecen los proyectos que presentamos algunos congresistas, entre otras, el de bono escolar, que lo que busca es que la gente pobre de este país, vulnerable,
puede escoger entre la educación pública o la educación privada pagada por el Estado. Los colombianos tienen que tener garantía en el acceso y en la calidad, y el Estado tiene que poner la plata para eso, sin importar si el edificio es público o privado. Y vale la pena recordar que fue FECODE también la que demoró la entrada a clases de todos los niños del sector público. Mientras los niños del sector privado, después de la pandemia, entraron rápidamente a clases, el sector público se quedaron en la virtualidad, a pesar de que muchos no tenían internet, no tenían computador, y a pesar de que los estudios rápidamente mostraron que esto disminuía la capacidad de formación y sobre todo los afectaba psicológicamente. Porque eso sí dice la Constitución, que los derechos de los niños priman sobre todos los demás derechos. Pero eso a quién le importa, porque fíjense lo que pasó en Santa Marta, donde por irse a una reunión política para decidir votar por la hermana del gobernador, los niños se quedaron sin clases. No les importa robarse el tiempo de los niños, y para solucionar el problema, en la reforma de la educación se acaban las pruebas saber, de manera que ya no va a haber capacidad para saber que la educación pública en Colombia es pésima. Y hablando de salud, el presidente Petro sigue cancelando los eventos. Ya no llevamos ni la cuenta de cuántos ha cancelado. Dijo que no iba a hablar con la ANDI y los empresarios porque era una encerrona, pero tampoco quiso ir a hablar con el Consejo Gremial. Y cancela, no solamente a los empresarios, sino a muchos ciudadanos que se quedan esperando. Se ha pedido que se haga un examen médico. La pregunta, por supuesto, es ¿qué EPS le va a hacer el examen al presidente? Presidente, ¿usted está afiliado a una EPS privada o pública? ¿Por qué se niegan al examen médico? ¿Qué tienen que ocultar o qué es lo que están evadiendo? Es la gran pregunta que deja Paloma Valencia. El tiempo y los hechos dan la razón a quienes siempre expresaron que el pacto histórico era un gran error y más de lo mismo, que poco está interesado en generar cambios estructurales en la nación y crear oportunidades para las clases populares. Mezquindad que acompaña a la izquierda en el poder la aleja del pueblo y la tiene desesperada y sin argumentos para seguir defendiendo la incertidumbre que acelera el embrollo político, económico y social en Colombia. Su presidente está indispuesto para recibir a muchos, pero no para visitar a su hijo e interferir en las denuncias que están por venir, como lo demuestra la senadora Paloma Valencia. El presidente está indispuesto para ver a mucha gente, pero eso sí, para visitar a Nicolásito le quedó el tiempo. Queda la pregunta de si Nicolás violentó la orden del juez, que le dijo explícitamente que no se podía reunir con quienes estaban involucrados en el caso. Y recordemos nuevamente que toda esta cantidad de plata en maletas, en efectivo, iba para la campaña Petro Presidente. En más de 600 municipios en Colombia están en peligro las elecciones. La Defensoría dijo que hay 286 municipios en alto riesgo. Hay otros 184 en riesgo mediano, 113 en alerta máxima y otros 93 con un riesgo moderado. Pero dijo el presidente que va, ¿cómo le paran bolas a eso? Apenas hay 17 municipios en problemas. Y eso que no les quiso contar, que ya hay municipios en Colombia donde los alcaldes no están despachando desde su municipio, sino desde las capitales, porque los grupos ilegales lo sacaron. Ya vienen las soluciones. Ahora viene la ley de reconciliación, camino directo a la impunidad, a los beneficios y a todo lo que el presidente quiere darle a la criminalidad. La reconciliación es sabrosa, solo se hace con los que tienen las manos manchaditas de sangre. Vale la pena que los colombianos vean esta pieza que muestra lo que queda de la impunidad. Pero como en esta semana no había tema, radicaron también la reforma laboral. Lo que quieren generar es todavía más desempleo, más informalidad, para que los subsidios caigan mejor, pero sobre todo para que la economía popular no se dedique al 60%, sino ojalá al 70% o al 80% de la población. Este es el mundo al revés. El gobierno no puede seguir por el camino de creer que la paz es una concesión que le hacen los violentos a una sociedad. Las sociedades que han logrado vivir en paz es porque aplican la ley y porque todo aquel que incumple la ley termina en la cárcel. La impunidad es la partera de todas las nuevas violencias. La impunidad es el estímulo que se le da a nuevas violencias, pero sobre todo el ejemplo de impunidad y celebrar la lucha armada, como lo estamos viendo ahora en el Congreso, es un camino que va a arruinar las perspectivas de futuro pacífico para los colombianos. El gobierno debe entender que si no hay un Estado fuerte que utilice la autoridad para hacer defender la ley y sobre todo que genere los incentivos para que el ciudadano que se porta bien reciba los beneficios y no el matón que deja de matar, el que reciba los beneficios, Colombia no va a encontrar paz. La paz surge de un Estado fuerte, lo contrario es violencia.
En Colombia parece que se está apostando a la impunidad, darle vía libre a los criminales y su propia ley. Búsqueda de la verdad ha terminado por revelar el talante, la coherencia y la fiabilidad de quienes están al frente del país. Agentes políticos con valores invertidos que alientan y patrocinan la violencia e inseguridad que invade a la nación. Palabras bonitas, acompañadas de una cara de buena persona, embauca la esperanza de una población que creyó en la paz total. Dudoso proceder de quien matonea y hace apología al terrorismo y el vandalismo desde las redes, pero a su vez hace un llamado a la empatía. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Sujeto que corrió la línea ética y desesperadamente busca recursos para avivar las primeras líneas, estandarte de las elecciones de octubre que delinea milicias urbanas que siembran el terror y desvía la atención de lo coyuntural, elemento distractor que devuelve al país al pasado, consigue que se olvide fijar la mirada en el presente. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Petri Adictos. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. Pasan los días y crece la preocupación. Colombia está caminando rumbo al colapso económico y social, a la destrucción de todo lo construido en los últimos 50 años. Criterio moral con el que actúa el pacto histórico impide enviar un mensaje de tranquilidad a todos los sectores de la nación de manera inmediata. Pronunciamiento que evite el pánico y una debacle absoluta y monumental. Desestabilización, incompetencia, terquedad y desaprobación popular son factores que convergen y ponen en jaque la gobernabilidad de Gustavo Francisco Petro Urrego y su pacto histórico por Colombia. Apuesta de cambio solo será viable con el reconocimiento del prójimo, respeto por la diversidad y lucha por la equidad, sin odio, mentiras y exclusiones. En el marco de la tolerancia hay que dejar de ver mesías donde solo hay verdugos. A consecuencia de los petriadictos, la democracia del país está raída, rota y abandonada. El ecosistema social está inundado de mucho discurso y pocas propuestas que se materialicen para el cambio que muchos esperan y quieren ver sin fomentar la violencia y el terrorismo. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.